Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la electroencefalografía en la etapa neonatal. Esto es otro capítulo de la electroencefalografía, es algo muy bonito porque en pediatría el electroencefalograma, en la medida que el niño va madurando su cerebro, pues así mismo va cambiando el electroencefalograma. En neonatología, el electroencefalograma es dependiente de la edad gestacional. O sea, si es un niño prematuro, vamos a tener un electroencefalograma de acuerdo a la prematuridad que tiene ese niño, y si es un niño a término, pues de acuerdo incluso a su edad, va a ir cambiando. Entonces, es muy importante conocer cuáles son las características que tiene el electroencefalograma en la etapa neonatal, porque hay muchas cosas que parecieran ser anormales y en realidad son normales de acuerdo a la edad gestacional. Durante lo que es el nacimiento hasta los 3 años, normalmente durante la vigilia vamos a ver que predominan lo que son los ritmos lentos, siendo la actividad delta una actividad normal. Después de los 3 años, ya la actividad delta es anormal y aparecen los ritmos teta, y ya después de los 11 años, pues obviamente esa actividad teta es anormal. Ya el doctor había mencionado que normalmente vemos actividad alfa, y ya tan temprano como niños pequeños, alrededor de los 4 a 5 años, empezamos a ver alfa en regiones posteriores. Como ya habíamos mencionado, la edad del niño y el nivel de vigilia hay que tomarlo en cuenta a la hora de realizar lo que es la interpretación del electroencefalograma. Siempre recordar que el electroencefalograma, independientemente de todas las técnicas últimas que existen de frecuencia, de ver la frecuencia, de usted medir el voltaje, el electroencefalograma es dependiente de la persona que lo ve. Y obviamente, en la medida que tenemos una buena técnica de adquisición de electroencefalografía, pues mejor va a ser el resultado de la interpretación del electroencefalograma. Entonces, hay que ver muchos electros, hay que mantenerse bien actualizado en este sentido y revisar mucho todo lo que es la normalidad, para entonces ya cuando veamos algo que nos parece anormal, pues entonces identificarlo. La evaluación del prematuro, del neonato y del infante, obviamente como ya les mencioné, se basa en lo que es la edad gestacional. En los niños que son a término y niños pequeños, el electroencefalograma nos va a proporcionar mucho mejor información durante lo que es el sueño. Porque recuérdense que durante la vigilia, aunque podemos tener buena información, pero el niño se mantiene con los ojos abiertos, el niño va a estar en movimiento y nos va a dar mucho artefacto. Nosotros registramos mejor el electroencefalograma durante el sueño y para nosotros es más fácil también lo que es su interpretación. Algo también importante es, en cuanto a la técnica, nosotros no podemos colocarle todos los electrodos a un niño pequeño como le colocamos al adulto, tiene que modificarse. Y ahí están los electrodos que normalmente se utilizan en la etapa neonatal, que son 8 electrodos, más lo que es la tierra, y en los pretérminos hay que obligatoriamente ponerle el CZ, porque tenemos que identificar lo que son las ondas del vértex. Ya a la medida que el niño va creciendo, entonces vamos aumentando la cantidad de electrodos que vamos a colocar. También, además de lo que es la colocación de los electrodos, a nivel de la cabecita, vamos a tener que ponerle un electrocardiograma a ese bebé, medir la respiración, también un electrodo a nivel de lo que son los párpados y submentonianos, porque eso nos va a ayudar a identificar lo que es la arquitectura del sueño. También, de ser posible, medir lo que es la frecuencia respiratoria, el intercambio de aire a través de lo que es la saturación y los movimientos del abdomen. Porque también tenemos que hacer la diferenciación de lo que son las apneas, que pueden ser centrales, mixtas u obstructivas, en esta etapa de la vida. Muchas de las consultas que tenemos en neurología son precisamente esos niños que hacen apneas. Entonces tenemos que identificar si es una apnea central, si es obstructiva o de otra causa. Entonces, también es ideal colocarle un electrodo de electromiografía de superficie durante lo que es la grabación del video electroencefalograma, porque recuérdense que los niños pequeños hacen muchos movimientos, sobre todo las mioclonías, que normalmente no son patológicas, entonces tenemos que identificar esas mioclonías, que normalmente son mioclonías benignas del sueño, y hacer la diferenciación cuando son
ya alteraciones eléctricas que se relacionan con ese tipo de movimientos, porque recuérdense que las convulsiones en esta etapa de la vida son convulsiones sutiles. Entonces tenemos que caracterizar muy bien si ese movimiento que está haciendo ese niño es un movimiento convulsivo o no, y el video electroencefalograma con todos esos electrodos adicionales que le ponemos aparte de la cabeza nos ayuda bastante. Bueno, continuamos. Nosotros tenemos 3 etapas de lo que es el electroencefalograma, que es la parte de la vigilia, que podemos dividirla en vigilia activa y tranquila. El sueño, que se divide en 2 grandes etapas, que es el sueño quieto o sueño tranquilo, que es el que va a preceder a lo que es el sueño de ondas lentas, y el sueño activo, que es el precursor de lo que es el sueño de ondas rápidas, o sueño REM o MOR, por sus siglas en español. El sueño activo se va a caracterizar por lo que son los movimientos oculares rápidos y atonía de los músculos del esqueleto axial. También va a tener movimientos fásicos y la respiración y el ritmo cardíaco son irregulares. Es exactamente igual que en el adulto, esta fase del sueño. Normalmente en el sueño REM, en el adulto también se ve una hipotonía mucho más marcada que en el sueño de ondas lentas. El sueño activo, que va a preceder al sueño quieto, se llama sueño tipo 1 y va a ser diferente del sueño activo que va después de lo que es el sueño quieto, que es el tipo 2. Normalmente los recién nacidos a término van a entrar primero en una fase de sueño activo y posteriormente entran en sueño quieto, a diferencia de lo que es cuando en niños más grandes. En niños más grandes y en adultos entramos en sueño de ondas lentas primero y posteriormente pasan, los primeros 90 minutos en la mayoría, pasamos en sueño de ondas lentas y posteriormente pasamos a sueño de ondas rápidas. El recién nacido entra primero en sueño activo, que es lo que precede al sueño REM, y posteriormente sueño quieto. Normalmente el sueño que es el sueño quieto o tranquilo, vamos a ver que tenemos las mismas manifestaciones clínicas que en el adulto. Vamos a tener la ausencia de lo que son los movimientos oculares rápidos, vamos a tener presencia de una actividad tónica axial y la respiración y el ritmo cardíaco se tornan regulares. Alrededor del 50% del sueño del recién nacido es sueño activo, y normalmente cada etapa del sueño dura 20 minutos. O sea, duran 20 minutos sueño activo, 20 minutos sueño quieto. Por ende, nosotros cuando registramos un electroencefalograma en esta edad, para poder grabar todo lo que es esa arquitectura normal del sueño, debemos hacerlo durante 1 hora. Entonces, lo que son las características electroencefalográficas que vamos a ver en este grupo de pacientes como actividad de fondo o actividad basal, primero vamos a ver lo que son las frecuencias mixtas que van a corresponder básicamente a actividad de vigilia o de actividad de sueño. Normalmente el paciente va a tener una actividad continua, irregular, difusa, con predominio rolándico en rango teta, alrededor de 4 a 7 Hz o ciclos por segundo, y muchas veces se va a ver mezclada con lo que es actividad occipital delta, que va a variar en el voltaje de 25 a 50 microvoltios. Aquí ustedes tienen un recién nacido a término que está en sueño, o sea, que está en vigilia, pero quieto, y vamos a ver que tiene una actividad de base teta. Fíjense, aquí tenemos cada uno de esos es un segundo, y además vamos a ver esas ondas delta a nivel occipital. Entonces, la otra actividad que vamos a ver es actividad lenta continua de alto voltaje, que es una actividad que vamos a ver también durante el sueño tranquilo o sueño quieto, como también se le puede llamar, que a menudo precede a lo que es el trazado alterno o, como dice en francés, tracé alternant. Es una actividad continua de delta difusa de 1 a 3 ciclos por segundo, de predominio en regiones centrales y occipitales, y de voltaje también variable que puede ser de 50 a 150 microvoltios. Aquí ustedes ven la actividad lenta. Ay, ¿qué dice?
Ok, perdón. La actividad lenta que estamos viendo es una actividad lenta, continua, y eso es normal en un niño que está en sueño quieto o sueño tranquilo. El tracé alternán, que también es una actividad de base característica durante el sueño tranquilo, pero para niños entre 37 y 44 semanas de edad gestacional, básicamente son brotes bilaterales de ondas lentas de 1 a 3 ciclos por segundo de alta amplitud, y tiene una actividad sobreimpuesta que es una actividad teta y que es de menor amplitud. Los brotes pueden presentarse con una morfología más aguda a nivel de lo que son las regiones frontales, y en las regiones occipitales es un poquito más suave, puede durar de 3 a 8 segundos. Su aspecto puede variar dependiendo del individuo, y vamos a ver que los intervalos entre brotes son exactamente lo mismo, y además la particularidad que tienen estos brotes es que son brotes simétricos y sincrónicos. Por eso es que tenemos que ver bien el electroencefalograma en ambos lados. Solamente puede ocurrir, obviamente, como dijimos, durante el sueño, pero a veces cuando está la transición de sueño quieto a sueño activo, a veces puede notarse cierta asincronía a nivel bilateral. Fíjense, este es un electroencefalograma de un recién nacido a término en sueño quieto o sueño tranquilo, donde estamos viendo, fíjense, esos brotes seguido de una actividad que podemos decir que puede ser atenuación del voltaje. Y si eso nosotros lo vemos en un niño más grande, es anormal. Pero a esa edad es normal, y es lo que se llama tracé alternante, que es precisamente esos brotes de ondas teta, posteriormente seguidos de actividad de bajo voltaje, y se repiten. Fíjense que si ustedes se fijan, el tiempo que dura las descargas, entre comillas, o los brotes, es igual en cada vez. Igual también que lo que es la parte de lo que es la disminución del voltaje. Y además que es sincrónico y simétrico. Aquí ustedes tienen otro, es un poquito menos amplio que el anterior, pero fíjense que los brotes ocurren a la misma frecuencia en el tiempo. Otra de lo que son las manifestaciones eléctricas que vamos a ver y que es normal es lo que es la onda aguda transitoria a nivel de lo que es la región frontal, que como está descrito en francés, para los que saben francés está ahí escrito, yo eso no lo sé pronunciar. Es una característica también específica de lo que son los recién nacidos a término entre 35 y 44 semanas de edad gestacional, y básicamente lo que vamos a ver es una onda difásica o bifásica que tiene una deflexión inicial negativa, posteriormente seguida por una positiva, puede ser uni o bilateral, y a veces esa onda puede tener un voltaje que puede llegar desde 50 a 200 microvoltios, y va a durar de 0.5 a 0.75 segundos. Se ubican, como su nombre lo dice, en las regiones frontales, y pueden ocurrir aisladas, pero también pueden ocurrir en brotes repetidos. Hay recién nacidos que puede ser que no presenten este tipo de ondas, y pueden estar presentes tanto en la vigilia como en el sueño activo, pero son más frecuentes y de mayor amplitud durante el sueño lento. Hay que hacer la diferenciación con lo que son los movimientos oculares, pero a veces eso puede ser un poquito difícil. Por eso es importante ponerle el electrodo a nivel de los ojos. Aquí ustedes tienen, fíjense, que es una onda aguda a nivel de lo que son las regiones frontales. Si nosotros vemos esto, probablemente en otra etapa de la vida es anormal, pero en esta edad gestacional, entre las 35 y las 44 semanas, es normal, y tenemos que verificar precisamente que ese paciente esté dormido. Otra de las manifestaciones o características que tenemos en el electroencefalograma es lo que se conoce como la disritmia anterior lenta. La disritmia anterior lenta, que también ocurre en el recién nacido entre las 36 y 44 semanas de edad gestacional, consiste en un brote o una corta secuencia de ondas deltas monomórficas que son rítmicas entre 1 y 3 Hz de 50 a 100 volt o microvoltios, debe decir ahí, localizadas en lo que son también las regiones
frontales y se ven presentes específicamente en el sueño tipo 1, que es el que precede al sueño de ondas lentas. La que ustedes tienen, fíjense, a nivel frontal también, lo que son esas ondas delta. Y fíjense que usted la está viendo de manera simétrica y sincrónica, que es una característica que tenemos que tener siempre presente, que si lo estamos viendo de los dos lados a la misma frecuencia, es más probable que sea normal a que sea normal en esta etapa de la vida. Otro de los patrones que se pueden ver es actividad alfa y actividad teta, que podemos ver esos brotes que son de corta duración, de menos de 5 segundos, pueden tener un voltaje variable y se pueden ubicar en lo que son las regiones rolándicas o fronto-rolándicas y ocurren en lo que es el sueño activo tipo 1 o el sueño tranquilo. Fíjense aquí, estamos viendo esos brotes de ondas que vemos en las regiones rolándicas en ambos lados. O sea, son sincrónicos y son simétricos. ¿Preguntas? Fíjense que, como le dije ahorita, si nosotros vemos esto en otra etapa de la vida, aún siendo sincrónico y siendo simétrico, es muy probable que sea anormal. Pero en recién nacidos a término, esto es totalmente normal. Aquí tenemos estos brotes de ondas agudas que son sincrónicas y simétricas, específicamente en esas regiones que son las regiones rolándicas. Aquí lo tienen de nuevo. Fíjense que en todos los trazados tenemos lo que es el electrocardiograma y aquí está la respiración del paciente. Fíjense que la frecuencia cardíaca es una frecuencia cardíaca regular, igual también que la frecuencia respiratoria, y usted sabe que el paciente está dormido y está en sueño tranquilo. Otra de las características son las ondas agudas temporales positivas, que esas son ondas difásicas que normalmente se ubican a nivel de lo que es T3 y T4, pueden ser aisladas o pueden también verse en brotes, duran menos de 400 milisegundos y estas ondas no se han demostrado que tengan ninguna alteración o trastorno patológico. Son estas ondas que tenemos acá. Fíjense que son en las regiones temporales, que lo estamos viendo. Otro de los patrones que también vemos y son fisiológicos son esos usos o preusos que son rudimentarios. También a esta edad podemos empezar ya a estar viendo esos usos del sueño, que lo vamos a ver ubicado específicamente en lo que son las regiones frontales o rolándicas. Tienen una menor amplitud, pero puede ser que sean mucho más largos en cuanto a lo que es el tiempo que duran que en lo que son niños más grandes o en el adulto. También vamos a ver las ondas agudas transitorias frontales y también lo que son los usos del sueño. Aquí nosotros estamos viendo, eso es un recién nacido de 3 semanas, donde estamos viendo, si ustedes se fijan, a nivel frontal, esta actividad rápida que estamos viendo, fíjense que el niño está dormido y tiene un ritmo regular en cuanto a la respiración. Y aquí tenemos esas ondas agudas que habíamos mencionado anteriormente a nivel frontal, acompañado de esos usos. Ya ese es un electroencefalograma, este es un niño de 3 semanas también, y fíjense también, aquí se ven las ondas a nivel de lo que son las áreas centrales o rolándicas, y se parece mucho más ya a un electroencefalograma en sueño, que podríamos decir en fase 2 del sueño de un niño un poco más grande. Aquí nosotros estamos viendo un electroencefalograma de un niño también a término, pero de 4 días, donde estamos viendo la actividad a nivel de lo que son las regiones posteriores, la actividad delta. Aquí estamos viendo el patrón tracea alternán, fíjense, este es un niño también a término de 4 días, donde vemos esa actividad de base un poquito aplanada y posteriormente el brote. Aquí nosotros estamos viendo también más o menos el mismo patrón, pero mucho menos de menor voltaje. Y para que no se me quedara, le traje esta parte que tiene que ver con los recién nacidos
pretérmino, donde podemos ver cualquiera de estos patrones, de acuerdo a la edad gestacional, es normal. Fíjense, aquí nosotros tenemos un recién nacido de 28 semanas, uno de 33 y uno de 35, donde estamos viendo esas ondas que estamos viendo aquí, que son ondas agudas transitorias. Y básicamente esas ondas, si ustedes se recuerdan que las mencionamos, se ven en las regiones frontales. Otro de los patrones que son normales también en prematuros, de acuerdo también a la edad gestacional, es lo que ustedes conocen como ese delta brush o delta en cepillo, esta actividad temporal, esta actividad que es una actividad actividad rítmica de 3 Hz. También aquí estamos viendo esta actividad teta rítmica y un enlentecimiento, fíjense, en las regiones anteriores y aquí a nivel de lo que son las regiones posteriores. De acuerdo a la edad gestacional, la particularidad que tiene es que normalmente son simétricas y sincrónicas, que eso es lo que siempre se tienen que recordar cuando ustedes estén registrando un electroencefalograma de un recién nacido, ya sea a término o pretérmino. La particularidad que la mayoría de esta actividad es sincrónica y simétrica cuando es normal. Ahora, si ustedes ven la asincronía o asimetría interhemisférica, pues entonces ya tiene que despertarse la duda y pensar que puede no ser normal lo que estamos viendo. ¿Preguntas? Sigo entonces.